Hola, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas aquí por ABC TV. Realmente un gusto hacer ese recuento, ese análisis con los profesionales del diario ABC Color, edición impresa, que compartimos todas las noches de 22 a 23 horas. Ya nos acompaña Marcos Cáceres. Hoy sesión en Cámara de Senadores y una de las decisiones que estaba ya cantada, el desafuero de Javier Zacarías Irún. Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, a vos y a los televidentes. Sí, muchísimas actividades en el Parlamento. Creo que hoy toda la actividad política y económica, social, giró alrededor del Parlamento. Y como dijiste, lo esperado, ¿verdad? Él mismo pidió su desafuero, Javier Zacarías Irún, porque sabía que era de todas maneras inevitable. Hasta ahora se expidió sobre ese proyecto de declaración en el que le pedían que renuncie. Sabes que es muy difícil, o sea, es imposible preguntarle porque él no aparece más. Y cuando aparece se escapa por alguna puerta lateral, pero evita absolutamente a la prensa. O sea, entonces no podemos preguntarle qué piensa, porque sus propios colegas le están pidiendo que renuncie. Claro. Bueno. No sabemos qué piensa al respecto. Por lo menos ahora será sometido en otro caso más a la justicia. Y este más grave que el anterior. Exacto. Nos acompaña también esta noche Julio Fleitas, compañero periodista del diario ABC Color, porque el tema ande, aparte de esos medidores que yo no sé si se pusieron todos de acuerdo, Julio, para que remarquen, reajusten, se eleven los montos, no sé ni qué siquiera llamarles, pero parece mentira. Todo al mismo tiempo, todos los medidores reajustaron las tarifas. Y en ese contexto de una denuncia generalizada sobre ese tema, también hoy el Senado aprobó un proyecto de ley de reducción de las tarifas de energía eléctrica para la gente en sus distintas clases sociales, digamos, ¿verdad? Establecieron como una tabla en cuanto al consumo y cuánto sería la reducción, Julio. Exactamente, sí, el que menos consume va a tener una mayor reducción y así va a ir subiendo. El que más consume va a tener menos descuento, digamos. Y este proyecto busca reducir, establecer un subsidio para la gente a través de los fondos sociales de las binacionales. Porque sí. ANDE en estos momentos no puede dar subsidios. Está peor que mi propia economía, Julio. Exactamente, sí. Según la ANDE está muy mal. Si es que dan subsidio por sus propios recursos, y corre el riesgo de ¿Y las binacionales van a aceptar que se da plata para este subsidio? ¿Se puede tocar la plata? Y hay dudas, porque estos fondos se manejan de manera binacional. Se aprueban en los consejos, en el Consejo de Administración de Itaipú y Yasurental. Cada binacional trata esos temas y se asignan esos recursos. Lo que no se sabe es si para este tema se va a establecer esa asignación. Todos los detalles de ese cuadro comparativo esta noche aquí en Mesa de Periodistas, pero esto también pasó aquí en Paraguay. Puerto Pinasco, Teniente Irala Fernández, Teniente Esteban Martínez y General Brugués son algunas de las localidades aisladas desde hace 3 semanas por las inundaciones. Más de 18 comunidades originarias, además de varios barrios, se encuentran en la misma situación dentro del departamento de Presidente Hayes. Los pobladores agregaron que tanto niños como adultos se encuentran enfermos y presentan síntomas de fiebre y gripe, entre otras dolencias. También en esta época del año abundan los mosquitos y temen que la situación se complique ante la falta de puestos de salud al que puedan acudir. Concentratas frente al Ministerio de Educación ante la falta de docentes, protestarán estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, según anunciaron. Según estiman los estudiantes, estarían faltando aproximadamente unos 3.000 docentes en las diferentes instituciones educativas del país, perdiendo así prácticamente un mes de clases. José Domingo Vázquez Escobar podría ser imputado por feminicidio. Él mismo había dado aviso a la policía tras encontrar a su esposa muerta de 4 tiros. Si bien la denuncia fue tratada como un supuesto suicidio por las características del hecho, los investigadores decidieron tratar el caso como un homicidio. El hombre fue detenido y dio su declaración a la fiscalía. Además, los peritos le habrían hecho la prueba de parafina, dando un resultado positivo. Las noches, el trabajo de nuestro compañero Caló, que compartimos con ustedes y tiene que ver con la medida del Poder Ejecutivo. En realidad está negociando todavía con los empresarios para eventualmente enviar al Congreso Nacional esa batería de proyectos en el marco de la reforma fiscal.
y ahí habla en realidad Marito de su, bueno, pero con dólares ahí, gente, y la vacunada, IVA, IRP, planilleros, Copaco, ESAT, ANDE, bueno, jeringas de la gente, y ahí está el común Juan Pueblo. paraguayo, ¿verdad?, que se va a ver afectado. El Juan Pueblo que recibe toda esta andanada sin esperarla. Sí, vacunadas literalmente. Lo que, de hecho, uno de los principales puntos en contra que tienen los empresarios es la parte de la deducibilidad. Eso es lo que no le gusta, y los reajustes en porcentajes que eventualmente vayan a pagar, ¿verdad? El IR empresarial, sí, la renta empresarial, que es eso es lo que quieren aplicar, ¿verdad? Ahora, no hay acuerdo, hay unos cuantos gremios que no firmaron ese documento que se envió a Hacienda, sin embargo decenas y decenas sí están en contra. Sí, y Javier, lo que mucho cuestiona la gente, cuestionamos nosotros, es que se está pensando en un paquete de impositivo, pero no se habla de ajustar los gastos de las instituciones públicas, ¿verdad? Sigue el mal gasto, tenemos ejemplos todo el tiempo, denuncias, que casi diariamente en los diarios aparece escándalos por secretarias VIP, operadores políticos, bueno, y todo eso, la reducción del gasto público parece que no forma parte de la agenda, y eso es muy malo. Realmente, y es uno de los puntos que dicen, por ejemplo, los empresarios. Bueno, eventualmente se puede hablar de la implementación de unos impuestos, pero en realidad eso no es lo primordial. Tenemos que mejorar el gasto, hay que controlar el gasto, y en contrapartida aplicar impuestos a sectores que no están pagando y combatir la evasión. Con eso ellos creen que se va a adecuar. Recordemos que somos el país con menor presión tributaria en la región, por ejemplo, y el coeficiente Gini dice que Paraguay es casi alcanza una inequidad perfecta. Estamos ahí al borde nomás, y entre esos estamos hablando de la inequidad tributaria. En minutos hacemos el recuento con Carlos Ortega de lo que fue esta reunión, que también hace minutos concluyó en Congreso Nacional, Cámara de Senadores. El propio presidente del Congreso Nacional lideró esta mesa de trabajo. Dice que le llamó al propio presidente de la República y le dijo, Yunande, a Peñañemonguetaza Pleite. Y finalmente Mario Audo Benítez llegó a esta reunión. Ahí está la foto, él mismo suscribió el acuerdo, que tiene varios puntos. Hay un elemento bastante, yo no sé si van a poder lograr, hace tantos años que dicen de recuperar tierras fiscales y de recuperar aquellas tierras que son parte de la reforma, pero que están en manos de ajenos, de los agroempresarios. Las famosas tierras malavidas, que las que se habla desde la época del estronismo, la gente que no era sujeta a la reforma agraria. Se habla siempre de los militares, Javier, que se quedaron con grandes extensiones. Y de las amantes también. También. De las esposas y de los amigos. De los empresarios amigos. También. Bueno, en minutos hacemos ese recuento. Pedro, ¿me repetís lo que me dijiste, por favor? Quieren hacer bien, información de último momento. Solicitan a la Policía Nacional que les permita mañana hacer una marcha de la victoria, y ya publica justamente ABC Cardinal 730. Los manifestantes piden al Ministerio del Interior ese permiso por si faltara de vuelta. Mañana, un viernes, que ya los viernes son agitados, de vuelta entonces vamos a tener agitación en el microcentro de Asunción. Pero es una marcha de la victoria en este caso. Sí, esperemos que sea más, permita más el tránsito, ¿verdad? Que eso es lo que preocupa mucho. Claro. Bueno, nos adentramos en los temas centrales de Mesa de Periodistas. Javier Zacarías Irún tiene que enfrentar un proceso, en este caso por lesión de confianza, pero en calidad de instigador. La señora Sandra Magleot está procesada en calidad de autora. Para ser precisos, se destinaron millones y millones de guaraníes de la administración municipal a una empresa, a una agencia, y esta a su vez fue subcontratando. Pero lo que la Fiscalía presume es que en realidad todo ese dinero no se utilizó para dar a conocer, para informar a la ciudadanía de las gestiones y obras de la municipalidad, sino con fines políticos, para mejorar, para trabajar, para que tenga mayor impacto la presencia política del clan Zacarías Irún. Y es en ese proceso que hoy justamente lo desaforaron, Marcos. Así es, Javier. Y
Javier Zacarías Irún, en todo este tiempo en que su esposa era la intendenta, él fungía de asesor, ¿verdad? Pero en realidad las versiones, las investigaciones de la Fiscalía lo que muestran es que él era una especie de intendente paralelo, porque él tomaba muchas decisiones de contratos, sobre licitaciones. Esa es la denuncia que existe y aparentemente hay muchas pruebas, por eso es que ahora en este momento está imputado. Y algo muy importante, Javier, en este caso él y su esposa pueden terminar presos, cosa que hasta ahora no había pasado. Porque en este caso es donde se pidió la prisión preventiva. Exactamente. El 10 de abril aparentemente va a ser la audiencia, que es en la que están convocados por el juez Gustavo Amarilla, donde ahí, una vez que culmine esa declaración, el juez puede tomar una decisión. Pero yo me adelanto un poco a decirte que los abogados, Ricardo Preda es el abogado de Javier Zacarías, va a buscar algún atajo, algún hecho, alguna cuestión para evitar esa audiencia. Mira, presumo. Ya hay luego un elemento. Contrataron a la cuñada del fiscal René Fernández para que ella sea la abogada defensora en este caso en particular. Claro, y para que se aparte entonces para el juez. Claro, es justamente una de las causales por las que se tiene que inhibir indefectiblemente a René Fernández, pero él a su vez dijo, la verdad nosotros, mi señora y yo no tenemos contacto alguno con ella. Sí, y por ejemplo. Van a seguir intentando y hoy no estuvo, Javier Zacarías está faltando todos estos días, ¿verdad? Como yo te dije, evita la prensa ostensiblemente, pero a través de los senadores de Colorado, de Honor Colorado, que son sus correligionarios, él tiene como una especie quiere dar una imagen de víctima. Él es un perseguido por la justicia. ¿Por qué? Porque dice que ellos presentan incidentes, no los contestan y a pesar de eso sigue el caso, o sea, él es sometido al pedido de desafuero y como para demostrar que no está impidiendo la labor de la justicia, pide a sus colegas senadores que lo desafueren. Lo cierto es que había votos de sobra, porque todas las bancadas, a excepción de algunos senadores de Honor Colorado, decían que iban a votar por el desafuero. O sea que quisiera él o no, iba a terminar desaforado. Y ya la cantidad de votos quedó demostrada cuando se puso a votación el proyecto de declaración que lo instaba a renunciar a su cargo de senador, que fue aprobado por 29 votos. Y fueron 29 votos porque no estaban todos presentes. O sea que Javier Zacarías Irún en este momento políticamente está muy mal, ¿verdad? No tiene, apenas cuenta con el respaldo de 3 o 4 senadores de la bancada de Honor Colorado, a regañadientes lo respaldan, y ahora su camino es enfrentar a la justicia, ¿verdad? Eso, porque prácticamente la guerra política ya la perdió hace rato. Sí, no, y además no solamente la guerra política, la municipalidad después de estas elecciones evidentemente ya la tiene perdida también, porque Exacto. No presentaron candidato, entonces no tuvieron posibilidad alguna de competir en estas internas coloradas. Exactamente, pero se dijo que él hizo una jugadita, porque varios presidentes de seccional que estuvieron siempre respaldándolo, fueron con Lina Aguinalde, que era la candidata que salió en segundo lugar, pero se puso en evidencia que ya no tiene más el poder que tenía antes. 3.996 votos de diferencia nomás hubo entre Lilian y Cabañas. Claro, pero puso toda la carne al asador. Pero también en este momento se demuestra que el presidente Mario Abdo Benítez es el que tiene el liderazgo. Lo que quedó en evidencia también con la convención que recientemente, el sábado pasado se hizo, donde cambió la relación de fuerza. Y eso es lo que realmente quiso poner en evidencia Colorado Añetete, que esa convención, estos convencionales que fueron electos durante el cartismo, ya no están con Cartes. Se pasaron de bando. ¿Y cuál es, ahora que volvió Aliana? Dice que reconoce la reunión de los convencionales, pero desconoce que ese estatuto haya sido modificado porque se necesitaba otro tipo de mayorías para que efectivamente se puedan hacer esas modificaciones. Sí, ahí hay una interpretación. Ellos interpretan que cuando el estatuto dice que para modificar los años que se necesitan de afiliación para ser candidatos, habla de 2/3. Ellos dicen que 2/3 son de los presentes. Total. Bueno, eso los Añetete dicen que es de los presentes. Y los de Honor Colorado, que son los que dominan la Junta de Gobierno en este momento, dicen que no, que es del total de convencionales. Una interpretación u otra puede hacer que esta medida que tomaron los convencionales sea o no válida. Ahora,
¿qué va a pasar con esto? Hoy estuvimos preguntándole a los convencionales y en la radio, en Radio ABC Cardinal, y evidentemente que esto puede terminar judicializándose. Por ahora nadie lo quiere judicializar, pero si se presenta llegado el caso, y vamos a poner un caso concreto, Javier. El candidato que se dice que va a ser candidato a intendente de Honor Colorado, Santiago Peña, él no cumple el año que viene todavía los 5 años que necesita para ser candidato. No alcanza, 4 años. Y mira que las internas están marcadas para el 12 de julio y las generales, las municipales para el 8 de noviembre. Así es. El plazo no le alcanza. No le alcanza. Entonces, ¿qué va a pasar si él se presenta? Alguien lo va a impugnar. Entonces, ahí se va a poner en juego para ver qué decide la justicia electoral, porque en primera instancia va a ser la justicia electoral la que va a tener que pronunciarse de si es válida o no estos cambios que se hicieron al estatuto. A lo mejor también se resuelve mucho antes, porque se puede judicializar ahora, aunque los de Honor Colorado, específicamente el presidente de la ANR, Pedro Aliana, el diputado Pedro Aliana, dijo que no van a judicializar, pero no reconocen. Es una disputa. Para cerrar esta parte, Marcos, volviendo un poco a lo de Zacarías Girón, hablabas vos de sus propios colegas colorados le soltaron la mano. Sí. ¿Cartes le soltó la mano o no a Zacarías Girón? El problema de Cartes es que él tiene sus propias cuestiones que resolver ante la justicia. Y el que lo respalde Cartes a alguien en este momento, digamos que no es muy positivo. Ya Horacio Cartes se evidenció en muchas cuestiones, no tiene ya el poder que tenía antes, y que lo apoye o no ya realmente no tiene mucha importancia. Zacarías Girón va a tener que responder ante la justicia. A propósito, ¿qué escribió en su cuenta de Twitter? Decidí y pedí al líder de mi bancada que mi representación pida la aprobación de mi desafuero a pesar de las irregularidades jurídicas claras, tanto en la imputación como en el pedido del desafuero. No obstante, en el Senado, más que en ningún lado, la decisión es política y yo no pretendo obstaculizar de ninguna forma la investigación de la justicia. Prefiero pelear con las injusticias en el plano fiscal judicial que escudarme en mis fueros como cobarde. De hecho, es cierto, tiene que rendir cuentas a la justicia. Sí. Los siguientes puntos. Por ejemplo, aquel audio que fue filtrado por el ex jefe de prensa de ex intendenta Sandra Zacarías, en el que se le escuchaba que había que hacer todo para dilatar. Por ejemplo, decía, el programa que tenía su hijo mayor en un canal local de Ciudad del Este, que era pagado con dinero de la municipalidad, bueno, eso se puede justificar desde el punto de vista cultural. Todas esas cuestiones, sí, senador Javier Zacarías Girón, usted tiene que dar explicaciones ante la justicia. De hecho, y por si fuera poco, también tiene que dar explicaciones de cómo es posible que usted tenga casi $1 millón en su bolsillo, porque así usted declaró, detalla un informe de CEPRELAT que lo investigó. Todo eso, efectivamente, usted tiene que brindar detalles a la justicia en particular. Y además tiene que dar explicaciones porque cada vez que se publicaba que ustedes tenían departamentos, estacionamientos o acciones en tal o cual empresa, es que ustedes terminaban yendo a decirle a la Contraloría, queremos modificar nuestra declaración jurada. Es cierto, senador, usted tiene que dar cuentas a la justicia mucho más allá de una explicación política que pueda dar ante el Congreso Nacional. Bueno, cerramos este capítulo. Cerramos. Carlos Ortega siguió de cerca la reunión que hace minutos concluyó en presidencia de la Cámara de Senadores. El propio Mario Abdo Benítez llegó sorpresivamente para sellar ese acuerdo. Carlos, ¿cómo fue? ¿Cuáles son los principales puntos que contiene este acuerdo y que los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial terminan aceptando? Sí, buenas noches, Javier, a todos los compañeros y la audiencia de Mesa de Periodistas. 3 puntos principales refiriéndonos al pedido que hacía la Coordinadora Nacional Intersectorial. El primero, el acceso a la tierra. El gobierno se compromete a recuperar las tierras mal habidas, aquellas que no son sujeto de la reforma agraria, y ponerlo a disposición de las familias del Abriego que están exigiendo un pedazo de tierra para poder trabajar. El segundo punto, ellos pedían condonación de deudas para unos 10.000 campesinos. Esto el Estado obviamente se niega, pero accede a refinanciar a través del crédito agrícola de habilitación y también a través del Banco Nacional de Fomento, la deuda de aquellos pequeños productores que están teniendo con estas entidades a bajo interés para que puedan justamente reactivar su producción. En el tercer punto,
en lo que hace al tema indígena, el gobierno se compromete a recuperar esas tierras ancestrales para la comunidad de Tacuaraí específicamente, Javier, y poder justamente reubicar a estos compañeros, amigos, hermanos nativos que estaban en la Plaza de Armas ya desde hace varias semanas. Estoy mirando parte de ese acuerdo que tiene que ver en el punto de los nativos que van a ser llevados a otra comunidad, Carlos Ortega, hasta tanto puedan sustanciar eso que reivindican los nativos, que las de Tacuaraí, las tierras de Tacuaraí son ancestrales. A ver, está bajando la propuesta indígena, aquí está un poco más abajo, que vamos a mirar. Van a ser llevados a la comunidad Ñuí, van a ser asistidos con viviendas provisorias y de alimentos mientras dure el proceso de restitución de sus tierras ancestrales. Es decir, que el Ejecutivo termina reconociendo que esas tierras son ancestrales y que van a pelear con aquellos que tienen en posesión ese inmueble, Carlos. Es así, Javier. Esto podría darse mañana mismo, el traslado de estas familias indígenas que están apostados frente al Congreso Nacional hasta esta otra comunidad nativa que mencionabas, hasta tanto ya se puedan recuperar completamente esas tierras que ellos reivindican como suyas, y que de esta manera obviamente el Poder Ejecutivo también les está dando la razón. Y te pido, Javier, si podemos volver al primer punto, al tema de la tierra para los campesinos, que en su inciso número 3, si no estoy equivocado, habla de utilizar las tierras que están siendo incautadas, decomisadas por la Cenavico, para destinarlos a las familias que son objetos de la reforma agraria. Ese es un punto importante también y que celebraron. En el punto 2 dice: viabilizar la utilización de las tierras en poder de la Secretaría de Cenavico a favor de los compatriotas sin tierras que son aptas para la reforma agraria. Hay otro punto, este tema de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, la 84/98, pues establece que necesariamente se tiene que recurrir a una mensura judicial para posteriormente titular en caso que las tierras sean fiscales. Lo que acá los miembros de la coordinadora piden es que esta acordada, por eso pedían la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que esta acordada sea derogada. ¿Por qué? Porque pagar una mensura judicial inclusive sale mucho más caro que la propia tierra, decían por ejemplo los dirigentes de la coordinadora, Carlos. Es así, y si bien no estuvieron representantes de este poder del Estado, hablamos del Poder Judicial, el presidente del Legislativo, el senador Silvio Velar, se comprometió y fue designado como articulador para que pueda darse justamente o concretarse este pedido que tienen los labriegos, Javier. ¿Cómo finaliza todo esto? Hablando, porque obviamente uno se pregunta si esto va a continuar o no en cuanto a la marcha campesina, y bueno, esa es la pregunta, la incógnita con la que nos quedamos todos. Bueno, mañana a las 7 específicamente ellos van a hacer una última marcha, la marcha denominada de la victoria, y posteriormente ya cada campesino, cada familia de labriegos va a estar retornando a sus comunidades desde donde vinieron a nuestra capital para apostarse hace días atrás, Javier. Bien, gracias Carlos Ortega, que tenga buena noche. Estaba siguiendo de cerca todos los detalles que tienen que ver con esta movilización. Dos elementos, Carlos, Julio. En primer término, el tema del... Marcos. Carlos. Yo te dije Carlos. Sí. Marcos, perdón, Marcos Cáceres, qué bárbaro. Tantos años de amistad y de compañero de trabajo. No, por Carlos te confundí. Ah, claro, por Carlos, sí. No, en primer término, el subsidio queda sin efecto, el pedido que habían hecho. Y la presidenta del INDI no aparece acá. Sí. Ahora, una cosa, Javier, a mí me parece también muy remarcable. Con esto lo que se demuestra es que, o sea, los campesinos de vuelta se van a sentir mucho más convencidos que antes de que cuando quieren algo, cuando una reivindicación quieren llevarla adelante, la manera es presionando con marchas. Porque una vez más queda por sentado eso también, Marco. Sí, queda por sentado de que solamente con presión es posible conseguir cosas que por otra vía es imposible, por el diálogo simplemente. Después se llega al diálogo, pero primero hay que presionar. Eso es por lo menos lo que demuestra esto. Para hacer la interpretación nomás, Mario Abdo Benítez, ¿de dónde proviene? De los valores políticos y familiares, herencia de la dictadura. Sí. Durante la dictadura estronista es donde la mayor cantidad de tierras se regaló literalmente a todo el mundo, sí. Su familia entre ellas.
Así es. La recuperación de tierras fiscales, dice. ¿Qué mensaje es lo que Mario Abdo termina enviando al aceptar parte de ese acuerdo? Y de que reconoce que existe, por empezar reconoce que existen esas tierras, porque yo no voy a pedir que se recuperen cosas que sé que no hay, ¿verdad? Porque muchas veces se intenta negar esto, Javier, se dice que no, que se justifica incluso porque había que ocupar esas tierras, eran deshabitadas, entonces por más que alguien no fuera sujeto a la reforma agraria, se lo beneficiaba con esas tierras para que, con el compromiso de que la trabaje, ¿verdad? Cosas así que en realidad no compensan. Cuando regresemos nos ocupamos de, por un lado, de la media sanción que tiene este proyecto Ñane Energía, que se aprobó en el Senado, y está con nosotros Julio Fleitas para hacer el recuento, ese cuadro, por ejemplo, de costo, consumo, de cómo se va a aplicar, de dónde se va a sacar la plata y todos los detalles aquí en Minutos en Mesa de Periodistas.